Una mucama humilde. Un niño atrapado en un hogar de pesadilla. Un padre despiadado dispuesto a hacer cualquier cosa para mantener su oscuro secreto. María llevaba años limpiando la lujosa mansión de la familia Núñez, pero nunca imaginó el horror que se escondía detrás de esas paredes. Todo comenzó con una simple mancha de sangre en una cortina, y terminó en una lucha desesperada por la supervivencia. Gerardo, el único hijo de la familia, vivía en silencio, con la mirada perdida y el cuerpo lleno de cicatrices que nadie más veía. Pero María sí lo notó. Y cuando descubrió la verdad, supo que tenía que hacer algo. Con su vida en peligro y sin nadie en quien confiar, ideó un plan para escapar con el joven. Pero Rodolfo Núñez, un hombre poderoso y sin piedad, no iba a permitir que le arrebataran lo que consideraba suyo. Persecuciones, traiciones y una última batalla donde solo uno podía ganar. ¿Podrá María salvar a Gerardo antes de que sea demasiado tarde? Ahora, conoce esta historia emocionante con todos los detalles. El amanecer en la mansión Núñez traía consigo la misma rutina de siempre. A las 5 de la mañana, el silencio era interrumpido por el leve arrastrar de los pies de María, la mucama de la familia. Una mujer de mediana edad, curtida por los años de trabajo arduo, acostumbrada a la servidumbre y a la discreción. Desde que tenía memoria, su vida había sido una batalla constante por la supervivencia. Huérfana desde niña, creció en un orfanato donde aprendió a ganarse el pan con sus propias manos. Cuando dejó aquel lugar, pasó por trabajos miserables, lavando ropa ajena, cocinando en fondas, limpiando oficinas. Hasta que, por recomendación de una antigua patrona, consiguió empleo en la mansión de la familia Núñez. Para cualquiera, trabajar en aquella casa sería un sueño, estabilidad, un techo donde dormir y comida asegurada. Pero María sabía que detrás de las puertas cerradas de los ricos, se escondían secretos oscuros. En aquella mansión reinaba el silencio, pero no la paz. Los Núñez eran una de las familias más poderosas de la ciudad. Rodolfo Núñez, el patriarca, era un hombre de negocios despiadado. A sus 58 años, había expandido su imperio marítimo con una crueldad sin límites. Pocos se atrevían a mirarlo a los ojos, su sola presencia imponía respeto y miedo. Su esposa, Elvira, era el reflejo de la alta sociedad, siempre vestida con prendas de diseñador, adornada con joyas costosas y con una actitud fría como el mármol de la mansión. Dedicaba sus días a jugar bridge con sus amigas de la élite y a organizar eventos de beneficencia para aparecer en las revistas sociales. Pero tras su refinada fachada, se escondía una mujer vacía, incapaz de sentir compasión, incluso por su propio hijo. Porque Gerardo Núñez, el único heredero, no encajaba en esa familia. María lo observaba en silencio cada mañana, sentado en la mesa del comedor, con la mirada fija en su plato. No hablaba, no sonreía, no discutía. Solo existía. En los últimos meses, su semblante se había vuelto aún más sombrío. Estaba pálido, con ojeras profundas, como si la vida se le escapara poco a poco. Aquel día, cuando María limpiaba los ventanales, sus ojos se cruzaron con los de él por un segundo. Pero esa fracción de tiempo fue suficiente. Había algo en su mirada que la heló por dentro, terror puro. Fue un escalofrío extraño. Como si el chico estuviera pidiendo ayuda sin palabras. Antes de que pudiera reaccionar, el crujido de una silla la hizo volver en sí. Rodolfo Núñez se puso de pie abruptamente, su presencia llenó el comedor. Tomó su maletín y las llaves del auto. «Buen provecho, mi amor», dijo fríamente, estampando un seco beso en la frente de su esposa antes de marcharse. Un silencio pesado quedó flotando en la sala. El móvil de Gerardo vibró con fuerza sobre la mesa. Él lo tomó con manos temblorosas y, sin decir palabra, salió del comedor a toda prisa. María se quedó observando la escena. Algo no estaba bien. Entonces, mientras recogía los platos, vio un pequeño detalle que la dejó inmóvil. En el mantel de Gerardo había una diminuta gota de sangre. La mañana transcurrió como cualquier otra. María limpiaba, ordenaba y se aseguraba de que cada rincón de la casa estuviera impecable. Pero su mente no podía alejarse de la sensación de que algo terrible se escondía tras esas paredes. Desde el momento en que vio la gota de sangre en el mantel de Gerardo, una inquietud persistente se instaló en su pecho. Podía ser solo una herida insignificante,
pero algo le decía que no lo era. Para cuando llegó la tarde, la casa estaba sumida en su acostumbrado silencio. La señora Elvira se había retirado a su habitación a descansar, Rodolfo aún no regresaba de sus negocios y el personal del servicio realizaba sus tareas con la misma mecánica precisión de siempre. María llevó las cortinas de seda marfil al área de lavandería. Eran piezas costosas, delicadas, y requerían un cuidado especial. Al sumergirlas en el agua jabonosa, notó un detalle que la dejó sin aliento. Pequeñas manchas rojizas dispersas en los pliegues de la tela. El corazón le dio un vuelco. Las gotas de sangre no eran recientes, ya se habían secado, pero allí estaban, indelebles sobre la tela clara. No puede ser, murmuró para sí misma, sintiendo que un escalofrío le erizaba la piel. Tomó un paño y frotó una de las manchas con suavidad. La tela se tiñó de un tono más oscuro, confirmando lo que temía, definitivamente era sangre. Se quedó de pie junto al lavabo, tratando de encontrar una explicación racional. Tal vez alguien se cortó, pensó, aunque no recordaba haber visto a ninguno de los patrones con heridas. O tal vez alguien intentó limpiar un rastro de violencia. El aire en la habitación se volvió sofocante. Su respiración se aceleró y tuvo que apoyarse en la mesa para no perder el equilibrio. Por un momento, contempló la idea de ir con Elvira y contarle lo que había encontrado. Pero luego descartó la idea. ¿Y si lo sabía? ¿Y si ella misma intentaba encubrirlo? Entonces recordó algo más inquietante. Esa mañana, mientras regaba las plantas del jardín, había visto la puerta trasera entreabierta. Se obligó a calmarse. Tal vez estaba imaginando cosas. Tal vez el cansancio estaba jugándole una mala pasada. Intentó sacudirse la inquietud y siguió con su rutina. Debo concentrarme en mi trabajo, se dijo, casi como un rezo. Pero entonces, mientras barría la terraza trasera, un quejido apagado llegó a sus oídos. Se quedó inmóvil. El sonido era débil, apenas perceptible, pero estaba segura de haberlo escuchado. Venía del cobertizo abandonado en el fondo del jardín. María tragó saliva y avanzó con pasos cautelosos. El cobertizo era viejo y apenas se usaba como depósito. Nadie tenía razones para estar allí. Se acercó lo suficiente para notar que la puerta estaba cerrada con un candado viejo, pero una pequeña ventana lateral permanecía entreabierta. Dio un paso más y, con el corazón latiendo a toda velocidad, se asomó. Lo que vio la dejó sin aliento. Gerardo estaba allí dentro, atado de pies y manos, con la boca amordazada. Su cuerpo temblaba. Tenía los ojos hinchados de haber llorado y varias marcas moradas en los brazos. María se tapó la boca para contener un grito. El joven la vio y, en su mirada, había una súplica desesperada. Sin pensarlo más, se lanzó hacia la puerta y tiró del candado con todas sus fuerzas. No podía dejarlo allí. Pero justo en ese momento, el sonido de unos pasos acercándose la hizo detenerse. ¡Maldición!, murmuró entre dientes, sintiendo que el pánico la invadía. No podía arriesgarse a que la descubrieran. Con el corazón roto, lanzó una última mirada a Gerardo. «Te sacaré de aquí», susurró. Y, con lágrimas en los ojos, corrió de vuelta a la casa, como si nada hubiera pasado. Esa noche, en la soledad de su pequeño cuarto de servicio, no pudo pegar un ojo. Su mente volvía una y otra vez a la imagen de Gerardo, atado como un animal, con los ojos hinchados y suplicantes. No podía quedarse de brazos cruzados. Tenía que hacer algo. Y en ese instante, tomó la decisión más importante de su vida. Iba a sacar a Gerardo de esa casa. A como diera lugar. El día siguiente transcurrió como cualquier otro. O al menos, así lo aparentaba. María realizaba sus tareas con la misma diligencia de siempre, asegurándose de que nadie sospechara lo que en realidad pasaba por su cabeza. Pero por dentro, su mente estaba en otro lado. Gerardo. Las imágenes de la noche anterior la atormentaban. Los moretones. La herida en el labio. La quemadura en su clavícula. Se lo estaban haciendo a propósito. Cada vez que se cruzaba con Elvira Núñez, se preguntaba cómo una madre podía ignorar el dolor de su hijo. ¿Lo sabía? ¿Lo permitía? ¿O acaso, era cómplice? Y Rodolfo Núñez. Ella ya sabía la respuesta. Él era el monstruo en esa casa.
Cada segundo que pasaba, María estaba más segura de que Gerardo no iba a sobrevivir en ese lugar. No si su propio padre se encargaba de destruirlo, lenta y cruelmente. Pero si quería ayudarlo, necesitaba pruebas. No podía acusar a un hombre tan poderoso sin algo que lo incriminara. No podía presentarse en la policía con solo su intuición. Nadie le creería. Los Núñez eran una de las familias más influyentes de la ciudad. Amigos jueces, políticos, empresarios. Podían hacer que cualquier denuncia desapareciera en un abrir y cerrar de ojos. Y lo peor, si Rodolfo descubría que ella estaba husmeando, la haría desaparecer a ella también. María era solo la empleada. Una simple mucama. Pero no iba a quedarse de brazos cruzados. Tenía que ser astuta. Precavida. Tenía que ser más inteligente que ellos. Cuando cayó la noche y la casa quedó en silencio, María puso en marcha su plan. Sacó de su escondite una pequeña cámara espía, del tamaño de un botón, con visión nocturna y sensor de sonido. Se la había conseguido Camilo, un viejo amigo suyo que trabajaba en el mercado negro de tecnología. Le había dicho que era indetectable, que podría grabar sin ser descubierta. Y esa cámara sería su arma. Sigilosamente, se dirigió al ático de la mansión, un lugar poco transitado por los dueños de la casa. Allí tenía la mejor vista del pasillo principal y de la puerta de la habitación de Rodolfo. Con sumo cuidado, la pegó detrás de una viga de madera, asegurándose de que quedara bien camuflada en la oscuridad. Luego, con su teléfono, activó la grabación en tiempo real. Si algo ocurría en la noche, lo vería con sus propios ojos. Si Gerardo volvía a ser lastimado, lo grabaría. Y si Rodolfo era el responsable, lo tendría atrapado. María sintió que su corazón latía con fuerza. Ahora solo quedaba esperar. La madrugada y la verdad escalofriante. Las primeras horas no mostraron nada inusual. A través de la pantalla de su teléfono, María veía el pasillo silencioso, las luces apagadas, la casa sumida en la calma. Pero entonces, a las 3:12 de la mañana, algo ocurrió. La puerta de Rodolfo se abrió de golpe. María contuvo la respiración. Y allí estaba él. Vestido con un pantalón de pijama y una camisa desabotonada, con el cabello revuelto, pero con la misma expresión cruel de siempre. Con pasos pesados, avanzó por el pasillo hasta la habitación de su hijo. Sin dudarlo, empujó la puerta y entró. María sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Apretó el teléfono con fuerza, sintiendo como la adrenalina le subía por las venas. No, 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 susurró, con la voz entrecortada. La imagen era oscura, pero el sensor de la cámara captaba todo. Gerardo estaba en la cama, pero al ver a su padre entrar, se encogió contra la cabecera. Por favor, papá, su voz era apenas un hilo. Cállate, gruñó Rodolfo. El sonido de un golpe seco retumbó en el teléfono de María. Se tapó la boca para no gritar. Lo estaba golpeando. Apretó los dientes con rabia. Otro golpe. Gerardo dejó escapar un sollozo ahogado. ¿Sabes por qué te castigo? La voz de Rodolfo era fría como una navaja. Por favor, el chico apenas podía hablar. Porque eres débil. Porque no eres digno de llevar mi apellido. María sintió lágrimas de rabia en sus ojos. Quería correr a la habitación y enfrentarlo. Quería hacer algo. Quería matarlo. Pero no podía. Si entraba, no solo no podría ayudar a Gerardo, sino que pondría en riesgo su propia vida. Tenía que controlarse. Tenía que resistir. La pantalla mostró cómo Rodolfo tomaba a Gerardo del cabello y lo sacudía con fuerza. «Vas a aprender a la fuerza». María sintió que su corazón se rompía. Ya basta. No podía esperar más. Tenía que sacarlo de esa casa. Y tenía que hacerlo esa misma noche. El plan de huida. Se movió rápido. Se aseguró de que la grabación quedara guardada en la nube, por si algo salía mal. Luego, se dirigió a la cocina y tomó el frasco de sedantes que Elvira solía usar cuando tenía migrañas. Iba a dormir a Gerardo para que no hiciera ruido al salir. Tomó una mochila pequeña y metió un poco de ropa, agua y lo poco que tenía ahorrado. Luego, envió un mensaje a Camilo. Flecha apuntando a celular: necesito tu ayuda.
Nos vamos esta noche. Responde si estás listo. 5 minutos después, la respuesta llegó. Flecha apuntando a celular, te espero en la calle de atrás. No tardes. María sintió que su pulso se aceleraba. Había llegado la hora. Con el corazón a punto de estallar, subió las escaleras hacia la habitación de Gerardo. Se detuvo un segundo antes de entrar, respirando hondo. Si la descubrían, estaría muerta. Pero no había vuelta atrás. Abrió la puerta con cuidado y avanzó hasta la cama. Gerardo estaba despierto, con los ojos llenos de lágrimas. Al verla, su expresión cambió. María, su voz era débil. Nos vamos, susurró ella. Él la miró, sin entender. Voy a sacarte de aquí. Gerardo se quedó en silencio. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, vio un destello de esperanza en su mirada. El tiempo corría en su contra. María podía sentir su corazón latir con violencia en el pecho mientras sostenía a Gerardo por los hombros. Nos vamos ahora, susurró. Gerardo parpadeó, todavía aturdido. Su labio estaba partido, tenía moretones en la cara y su ropa estaba arrugada, como si ni siquiera hubiera dormido. Pero sus ojos, cargados de miedo y desesperanza, se iluminaron por primera vez en mucho tiempo. ¿Cómo? Balbuceó. No hay tiempo para preguntas. María lo tomó de la mano y lo ayudó a incorporarse. Solo confía en mí. El chico temblaba. Parecía un pajarito a punto de desplomarse. María sacó un vaso de agua de su bolso y le entregó una pastilla. Tómala. ¿Qué es? Un sedante. Te mantendrá calmado y facilitará la salida. Gerardo dudó. No quiero dormir. No quiero. María le tomó el rostro con ternura, obligándolo a mirarla a los ojos. No te hará dormir. Solo te ayudará a mantenerte en pie sin desmayarte. Confía en mí, mi niño. Gerardo la miró unos segundos más y luego asintió. Tomó la pastilla y la tragó con un sorbo de agua. Bien, María le colocó una chaqueta y se aseguró de que no se le notaran las heridas. Vamos. El peligro hacia. Salieron al pasillo con extrema cautela. La casa estaba sumida en un silencio sepulcral. A lo lejos, se escuchaba el tic-tac de un viejo reloj de pared y el lejano murmullo de la televisión en la sala de Elvira. María apretó los dientes. Si Elvira salía de su habitación y los veía, todo terminaría ahí. Se movieron lentamente por el pasillo, asegurándose de pisar donde la madera no crujiera. Cada sombra parecía alargarse y moverse con ellos, como si la casa misma estuviera observando su escape. Cuando llegaron a las escaleras, María sintió que la sangre se le helaba en las venas. La puerta de la oficina de Rodolfo estaba entreabierta. Y dentro, se escuchaban susurros. Se detuvo en seco. ¿Estaba despierto? Gerardo la miró con terror. María sintió que la garganta se le cerraba. Si Rodolfo salía y los veía en ese momento, todo acabaría en un baño de sangre. Le hizo una seña a Gerardo y lo jaló rápidamente hacia el cuarto de servicio, donde guardaban los productos de limpieza. Entraron y cerraron la puerta sin hacer ruido. Dentro, el espacio era reducido. Apenas había lugar para ellos dos entre los estantes con detergentes y escobas. El aire estaba cargado con el fuerte olor a cloro. Los susurros en la oficina continuaron. María sintió un sudor frío recorrerle la espalda. ¿Con quién hablaba Rodolfo? Pegó el oído a la puerta y contuvo la respiración. No, la voz de Rodolfo sonaba baja pero firme. No ha salido de la casa. Hubo una pausa. Lo tengo vigilado. Pero si intenta escapar, encárguense. María sintió que el estómago se le revolvía. ¿Encárguense? No necesitaba más contexto. Si Gerardo intentaba huir y lo atrapaban, lo matarían. María miró a Gerardo y vio cómo él también comprendía lo que su padre acababa de decir. Sus ojos se llenaron de terror y su respiración se volvió errática. María lo sujetó de los hombros. No hagas ruido, le rogó en un susurro. El muchacho cerró los ojos y apretó los labios con fuerza. Los minutos pasaron como una eternidad. Finalmente, se escuchó el sonido de un encendedor y el leve chasquido de un vaso posándose sobre el escritorio. Rodolfo estaba bebiendo. Tal vez eso los beneficiara.
Tal vez se emborracharía y se quedaría dormido. Era su única oportunidad. El escape. Esperaron 5 minutos más. Cuando los susurros cesaron, María empujó lentamente la puerta del cuarto de servicio y se asomó. La oficina seguía con la puerta entreabierta, pero no se veía movimiento. Tomó a Gerardo de la mano y se movieron con cautela. Bajaron las escaleras con los pies descalzos para evitar hacer ruido. Cuando llegaron a la planta baja, María se dirigió hacia la puerta trasera. Ya casi lo lograban. Metió la mano en su bolsillo para sacar la llave que había robado horas antes. Pero justo cuando estaba a punto de insertarla en la cerradura, un trueno retumbó en la mansión. ¿Quién está ahí? La voz de Elvira resonó desde el pasillo. María sintió que su estómago se comprimía. ¡Maldición! 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 Gerardo tembló a su lado. María tomó aire y tomó una decisión rápida. De un tirón, abrió la puerta trasera y empujó a Gerardo fuera. ¡Corre! No sin ti, susurró el joven. Corre, maldita sea. Gerardo salió a la oscuridad de la noche y corrió. María estaba a punto de seguirlo cuando escuchó el grito de Elvira. María. Giró la cabeza y vio la silueta de la mujer parada en el pasillo. Sus ojos se encontraron por un segundo. Elvira entendió todo. Y entonces, gritó el nombre de su esposo. Rodolfo. María sintió el pánico apoderarse de ella. No había tiempo. Se lanzó al exterior y cerró la puerta de un portazo, echando a correr con todas sus fuerzas. La persecución. Gerardo iba unos metros adelante, tambaleándose. Todavía estaba débil. María corrió hacia él y lo sujetó de la cintura para ayudarlo a mantenerse firme. Sigue, mi niño. No te detengas. Detrás de ellos, la mansión cobró vida. Luces encendiéndose, puertas abriéndose de golpe. El rugido de Rodolfo retumbando en la noche. ¡Hijo de puta! María sintió el miedo escalar por su cuerpo. Si los atrapaban, estarían muertos. A lo lejos, vio la figura de Camilo en su camión de carga, con las luces apagadas, esperando en la esquina. Tenían que llegar. Tenían que lograrlo. Los gritos en la mansión se intensificaron. Que alguien los detenga. Se escuchó un disparo. María se agachó por reflejo, empujando a Gerardo contra un muro de piedra para cubrirse. El tiro había pasado cerca. No había tiempo. Agarró a Gerardo del brazo y corrieron como nunca antes en sus vidas. El camión estaba a unos metros. Camilo ya había abierto la puerta trasera y les hacía señas para que se apuraran. María sintió los pasos de los guardias acercándose. Con un último esfuerzo, empujó a Gerardo dentro del camión y saltó tras él. Camilo cerró la puerta de golpe. El motor rugió y las llantas rechinaron contra el pavimento. A través de una rendija, María vio a Rodolfo salir de la mansión, con una pistola en la mano, gritando como un demonio. Pero ya era tarde. Estaban escapando. Por primera vez en su vida, María sintió que había vencido al infierno. Pero el infierno no los dejaría ir tan fácilmente. El camión avanzaba a toda velocidad por la carretera oscura, dejando atrás la mansión de los Núñez. María se apoyó contra la pared de la caja de carga, sintiendo como su pecho subía y bajaba rápidamente. Todavía no podía creerlo. Lo habían logrado. Gerardo estaba a su lado, encogido, temblando de pies a cabeza. Su respiración era irregular y su cuerpo entero parecía a punto de colapsar. María se inclinó hacia él y le tomó el rostro con suavidad. «Ya pasó, mi niño», susurró. «Ya estás a salvo». Gerardo la miró, y de pronto, rompió a llorar. Pero no era un llanto contenido ni silencioso. Era un llanto desgarrador. Todo el dolor, todo el miedo, todo el sufrimiento que había reprimido durante años, se desbordó en un solo instante. María lo abrazó con fuerza, acunándolo como si fuera un niño pequeño. «Tranquilo», le susurró, acariciándole el cabello. «Ya no está solo». Él se aferró a ella con desesperación, temblando. Y María, con los ojos llenos de lágrimas, se juró a sí misma que nunca más permitiría que alguien lo lastimara. Peligro en la carretera. El camión avanzaba por la carretera desierta, y en la cabina delantera,
Camilo no dejaba de mirar los espejos retrovisores. Estaba tenso. Demasiado tenso. Tomó su radio y habló en voz baja. María, ¿están bien ahí atrás? María tomó el pequeño radio y lo acercó a su boca. Sí, pero Gerardo está muy débil. ¿Cuánto falta? Vamos bien, pero tenemos un problema. A María se le heló la sangre. ¿Qué pasa? Camilo respiró hondo antes de responder. Nos siguen. María sintió que el suelo se le movía. Se levantó de golpe y se acercó a la parte trasera del camión. Se asomó por una rendija de la puerta y lo vio. Un auto negro avanzaba a toda velocidad detrás de ellos. Mierda, susurró. Son ellos, ¿verdad? Preguntó Camilo por la radio. María no tenía dudas. Era un coche de lujo, con vidrios polarizados, y aunque no podía ver a los ocupantes, sabía quién estaba allí. Rodolfo Núñez no los dejaría escapar tan fácilmente. Acelera, le dijo a Camilo. Voy al límite, respondió él. Pero si ese cabrón quiere alcanzarnos, lo hará. María volvió con Gerardo y le sostuvo la cara entre las manos. Escúchame, amor. No te asustes, pero tenemos que prepararnos. Él la miró con los ojos llenos de terror. ¿Nos están siguiendo? Sí, pero vamos a salir de esta. ¿Confías en mí? Gerardo tragó saliva y asintió. María le besó la frente y se puso de pie. No iba a rendirse. El ataque. Los minutos transcurrieron en un tenso silencio. El auto negro seguía detrás, cada vez más cerca. María apretó los puños. Si subían al camión, estaban perdidos. De repente, un estruendo sacudió el vehículo. ¡Pa! ¡Nos dispararon!, gritó Camilo desde la radio. María cayó al suelo, cubriendo a Gerardo con su cuerpo. El camión zigzagueó violentamente en la carretera. «Sujétense, carajo», gritó Camilo. Gerardo gimió de dolor. María alzó la vista y vio a través de la rendija cómo el auto negro intentaba emparejárseles. Una de las ventanillas se bajó. Un hombre vestido de negro sacó un arma. María sintió que el tiempo se detenía. «Agáchese», gritó. «Va, va». Los balazos atravesaron la parte trasera del camión. La madera estalló en astillas. Gerardo soltó un grito y se cubrió la cabeza con las manos. María sintió una ráfaga de ira recorrerle el cuerpo. No permitiría que le hicieran daño. Se arrastró hasta la caja de herramientas que Camilo guardaba en la parte trasera. Rápidamente, sacó una llave inglesa pesada. Miró al auto que los perseguía. Y sin pensarlo dos veces, abrió la puerta trasera de golpe. El viento rugió a su alrededor. El auto negro se acercó aún más. María se sostuvo con una mano del marco del camión, y con la otra, lanzó la llave con todas sus fuerzas. ¡Clan! La herramienta golpeó de lleno el parabrisas del auto. Los vidrios estallaron. El conductor perdió el control. El coche negro derrapó y se salió de la carretera. María vio cómo el vehículo se estrellaba contra una zanja y rodaba fuera del camino. Se quedó allí, con el viento en el rostro, respirando agitadamente. Lo habían logrado. Una nueva oportunidad. El camión siguió avanzando por la carretera. Pasaron varios minutos antes de que María pudiera moverse. Cerró la puerta trasera y corrió hacia Gerardo. ¿Estás bien?, le preguntó, desesperada. El muchacho estaba pálido, en estado de shock. Pero asintió. María lo abrazó con fuerza. Ya pasó, mi amor, ya pasó. El radio de Camilo sonó. María, ¿siguen vivos? Ella sonrió con cansancio. Sí, Camilo. Lo logramos. Del otro lado de la radio, Camilo soltó una carcajada. Carajo, mujer. Me estás matando de un infarto. Lo siento, susurró ella. Pero lo importante es que estamos bien. Camilo suspiró. Mira, estamos cerca de un escondite seguro. No es lujoso, pero es un buen lugar para descansar. María miró a Gerardo y asintió. Llévanos allí. El camión siguió su camino, perdiéndose en la noche. Por primera vez en su vida, María sintió que habían ganado una batalla. Pero en el fondo de su alma, sabía que la guerra aún no había terminado.
Rodolfo Núñez no se detendría hasta encontrarlos. Y ella tendría que estar lista para lo que viniera después. La carretera se extendía ante ellos como un camino infinito de sombras y peligro. María mantenía a Gerardo abrazado mientras el camión avanzaba entre las montañas, lejos de la ciudad y, con suerte, lejos del alcance de Rodolfo Núñez. «Llegaremos en 15 minutos», informó Camilo por la radio. «Es una cabaña en la sierra. Nadie nos encontrará ahí». María exhaló un suspiro tembloroso. Habían escapado, por ahora. Pero la sensación de peligro no desaparecía. Miró a Gerardo. El muchacho estaba pálido. Sus ojos tenían la mirada vacía de alguien que ha soportado demasiado sufrimiento. ¿Cuánto más podría aguantar? «Ya casi, mi niño», susurró, acariciándole el cabello. «Pronto podrás descansar». Gerardo la miró con un atisbo de esperanza, pero su cuerpo seguía temblando. María no lo dejaría solo. Jamás. El escondite. El camión se detuvo en una carretera de tierra. «Llegamos», dijo Camilo, abriendo la puerta. María ayudó a Gerardo a bajar. El aire frío de la sierra los envolvió. Frente a ellos, oculta entre los árboles, había una cabaña de madera deteriorada. «No es un hotel 5 estrellas», bromeó Camilo, «pero servirá». María asintió. Cualquier lugar era mejor que la mansión Núñez. Entraron. El interior era austero, pero seguro. Una chimenea apagada, una mesa de madera vieja, un par de catres y una alacena con provisiones básicas. Camilo dejó caer una mochila sobre la mesa. «Tenemos comida, agua y un teléfono satelital en caso de emergencia». María sintió que por primera vez en días podía respirar con tranquilidad. Pero algo dentro de ella seguía inquieto. Un momento de calma. Horas más tarde, la cabaña estaba sumida en la tranquilidad. Gerardo dormía en un catre, su pecho subía y bajaba lentamente. María se sentó junto a él y le cubrió con una manta. Camilo estaba en la mesa, limpiando su pistola con expresión sombría. «¿Qué piensas hacer?», preguntó María. «Esperar. Si ese maldito nos encuentra, estaré listo». María asintió, pero en el fondo de su alma, sabía que Rodolfo no era un hombre que se diera por vencido. Ella no iba a permitir que Gerardo regresara a sus garras. Lo protegería con su vida si era necesario. La traición. Esa madrugada, el sonido de un motor acercándose rompió el silencio. María se levantó de golpe. Camilo tomó su pistola y se asomó por la ventana. «¡Mierda!», gruñó. María sintió un escalofrío en la espalda. «¿Quién es?». Camilo bajó el arma y la miró con culpa. «Lo siento, María». Antes de que pudiera reaccionar, la golpeó en la cabeza con la culata del arma. La oscuridad la envolvió. «El infierno los encuentra». Cuando despertó, la habitación daba vueltas. Su cabeza latía con un dolor punzante. Le habían atado las manos y los pies. Intentó moverse, pero una voz fría y familiar la detuvo. «Ni se te ocurra hacer una estupidez, María». El corazón se le congeló. Era Rodolfo Núñez. Se obligó a levantar la mirada. El hombre estaba de pie frente a ella, impecablemente vestido, con una pistola en la mano. A su lado, Camilo tenía los ojos bajos, evitando su mirada. «¿Tú?», susurró María con rabia. Camilo tragó saliva. «No tenía opción, María. Eres un maldito traidor», escupió ella. Rodolfo sonrió. «Todo el mundo tiene un precio, querida». María sintió que la rabia la consumía. Había confiado en Camilo, y él los había vendido. «¿Dónde está Gerardo?», preguntó con el miedo arañándole la garganta. Rodolfo se inclinó sobre ella y le sujetó el rostro con brutalidad. «Está dormido. Pero en cuanto despierte, se acabó el juego». El pánico se apoderó de María. Si Rodolfo se llevaba a Gerardo, lo mataría. No podía permitirlo. Tenía que hacer algo. La rebelión. Rodolfo se volvió hacia Camilo. «Cárgalo en la camioneta. Nos lo llevamos». «No lo hagas», susurró María, con lágrimas de rabia en los ojos. Camilo la miró. «Dudo. ¿Qué estás esperando?», gruñó Rodolfo. Camilo cerró los ojos. Apretó los puños.
María vio la lucha interna en su rostro. Y entonces, Camilo levantó su arma y la apuntó directo a la cabeza de Rodolfo. No. El tiempo pareció detenerse. Rodolfo entrecerró los ojos. ¿Qué mierda estás haciendo? Camilo apretó la mandíbula. Lo correcto. Rodolfo rió con desprecio. ¿Ahora te vuelves héroe? No seas estúpido. Si me matas, estás acabado. Camilo tembló, pero no bajó el arma. María vio su oportunidad. Con todas sus fuerzas, levantó una pierna y golpeó a Rodolfo en la rodilla. El hombre gruñó de dolor y se tambaleó. En ese instante, Camilo disparó. ¡Bah! El cuerpo de Rodolfo cayó al suelo, su sangre manchó la madera. El silencio se hizo en la cabaña. María respiraba con dificultad, observando el cuerpo inmóvil del hombre que había aterrorizado sus vidas. Finalmente, se había acabado. Una nueva vida. Horas después, el sol comenzaba a salir. María y Gerardo estaban en la parte trasera del camión, cubiertos con mantas. Camilo manejaba, con la mirada fija en la carretera. ¿A dónde vamos?, preguntó Gerardo. María le tomó la mano con cariño. Lejos, mi amor. Muy lejos. Gerardo sonrió, por primera vez en años. Y mientras el camión se perdía en el horizonte, María supo que, por fin, eran libres.